Bienvenidos al reencuentro. Hoy tenemos con nosotros a Macarena, que ha tenido una sesión conmigo, bueno, varias sesiones de mediunidad, y quiero que cuentes tu experiencia, cómo fue, con quién viniste a contactar y si, bueno, cumplió tu objetivo, por decirlo de alguna manera. Hola a todos. Bueno, mi experiencia, la primera vez, el primer contacto que yo tuve fue a través de las redes sociales, por TikTok. Lo típico que por la noche te van saliendo varios. Y claro, a veces con este mundo pues es verdad que eres un poco incrédula porque al final no sabes si es verdad o no. Pues nada, claro, poco a poco te ibas emergiendo en las historias porque dices, uff, ¿sabes? Y veías que era real porque se subía gente a la ventana, tú no le preguntabas, obviamente, o sea, no los conocías. Y entonces en una de estas dice, voy para Las Palmas, voy a hacer cita a Las Palmas. Y yo era en plan, ¿Te animaste? no, Era el momento. no. Dije, ¿lo hago o no lo hago? Pues nada, no. Pues en una de estas que a último... Que quedaba uno o algo así Sí, fue. un directo por la noche y se queda uno y yo, pues esta es la mía, voy a hacerlo tal. Pues yo perdí a mi abuela cuando ella estuvo de viaje y, y fue como la no despedida, ¿no? Pues yo salí, cuando yo dejé a mis abuelos al aeropuerto, lo típico que miras por el retrovisor del coche decía, creo que es la última vez que nos Lo quedamos mi sentiste, abuela. lo Sí. presentiste. Cuando estuviste en la sesión o cuando viniste, que siempre me pasa lo mismo, que no dejo hablar a la gente, pero es para que hablen ellos básicamente, porque para eso vienen. ¿Sentiste que estaba tu abuela ahí en ese momento? A ver, primero fue un poco, o sea, fui súper nerviosa porque uno de los, como de las indicaciones que daba era que teníamos que traer un objeto, ¿no? Del familiar, por si, para contactar. Y decías que si no llegabas a contactar, que devolvías el dinero y decía, madre mía, ¿cómo no contactas? Pues nada, llevé una bata que tenía mi abuelo y enseguida fue, vamos, momentáneo. Y nada, ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el gesto que a ti te impactó con eso que tú trajiste? que empezaste a hacer así. ¿Y eso por qué? Pues mi abuela era muy, con la ropa muy ordenada y demás. Planchaba mucho. Sí, ¿viste? Así salí yo. Y bueno, y desde el primer momento, obviamente no pude hablar porque estaba llorando todo el tiempo. Y, y aparte de eso, que cada vez te impactabas más porque, o sea, tú ibas diciendo cosas que solo yo sabía, o sea que... Sí, que era algo que al final... Exacto, porque no hay una previa conversación ni nada, sino te vi y... Sí, esto es algo que yo siempre digo, cuando vienen a una sesión jamás se le pregunta nada, ni con quién ni siquiera quieren contactar, simplemente, bueno, igual que con los directos, ¿no? Subes, listo, y ya, es con quien tiene que venir. Eso es importante. Incluso creo que fue, no recuerdo, o sea, era invierno, no sé si era febrero, no recuerdo muy bien la fecha, yo tenía una manga larga y dijiste, y a mi abuelo no le gustaban los tatuajes antes de fallecer, obviamente, y me dijiste, a tu abuelo le gusta el tatuaje que te hiciste, y yo claro, me miraba y decía, ¿cómo me miró, cómo me ve ella el tatuaje si tengo tal? Y claro, tengo una aquí en la muñeca y llevaba mangas largas también. Y, o sea, ¿sentiste que estaba ahí? sí, sobre todo cuando pues ese día también hice sanación. Porque... Explica un poco el tema de la sanación, porque hay gente que no, claro, ven la mediunidad, pero no saben que a través de la mediunidad también trabajamos con tus seres queridos para ellos, para sanar. Y en esa época que yo fui, o sea, yo estaba con ataques de pánico, tenía crisis de ansiedad, pero continuo. O sea, mis ataques de pánico era de coger el coche, yo no podía conducir. No podía ir a ningún sitio, de buenas a primeras. Y yo... Te daba en el momento que estabas ya en el coche. No, y Ay, antes sí, incluso, antes. sabiendo que yo tenía que ir a trasladarme a lo mejor al trabajo o venir incluso... Sí, No como una sé, fobia, como algo sí, que... sí, y nunca me había pasado. Y, y ahí, ¿sabes? Y ahí lo noté. O sea, fui a sanación y yo tampoco sabía muy bien lo que era. Yo dije, me voy a dejar llevar. Claro, o sea, fuiste una mezcla entre... Sí. Primero contactaste con ella y a la vez ella fue la que me ayudó a esa sanación. Incluso, o sea, recuerdo que yo estaba en la camilla, estaba tapada con los ojos vendados. Y claro, ese día estaba mi abuela y su hermano. ¿Sabes? Que me impactó también porque me había dicho que ella estaba con su hermano, que había fallecido también. Y claro, cuando yo estaba en la sanación, sentía la camilla mecerse, o sea, decía, madre mía, ¿sabes? Yo pensaba que me estabas meciendo tú, pero no.
No tengo fuerza física como para eso. No. ¿Y ahí qué pasó? ¿Qué sucedió después de ahí? ¿Qué sentiste después de todo eso? O sea, ¿cómo saliste? Porque eso es algo que la gente no se explica. Era como que me había quitado un peso de encima. Pero es verdad que yo estuve en psicólogo, la verdad que, o sea, no quiero decir que la gente no tenga que ir a psicólogo o recurrir a no medicamentos. Yo es verdad que desde el primer momento no tomé medicamentos, pues decía, yo tengo que salir de esto. Pero es verdad que cuando empecé con la sanación fue un antes y un después. A mí me costaba, o sea, yo si no estaba en mi zona de confort porque mi cabeza en todo momento lo me estaba muriendo en cada momento. O sea, es como si yo estoy aquí, no puedo llamar a la ambulancia o nadie me ve, o sea, era horrible y nunca me había sentido así, era como una desesperación. Como vulnerable a lo mejor. Sí, o sea, y la pagas con los demás, al final lo pagas con tu familia, pues es como, ellos no saben lo que tú... y yo tampoco sé lo que tengo, ¿sabes? ¿Cómo manifiesto esto? ¿Sabes? Pero todo sucedió a raíz de la partida de tu abuela. Sí, fue años después, o sea, y fue de la manera, yo creo que también fue conduciendo, o sea, cuando me dio por primera vez fue conduciendo y de noche. Y es curioso porque mi abuela antes de fallecer, estaba de viaje, ¿no? Como había comentado, y cuando ella empezó a contarse mal, pues ella le dio una insuficiencia cardiorrespiratoria con el coche. Fue algo así, algo que al final pues, es muy bueno las sanaciones, porque en esas sanaciones hacemos regresión, hipnosis, a un cúmulo de conectar con ellos y directamente ellos en esa sanación, en este caso tu guía, en este caso tu abuela, me lleva a cuál es el objetivo y cuál es el punto, la edad exacta en la que hay ese problema o dónde surgió. Y incluso también la sanación me ha ido bien, pues ahora tiene otro nombre, no recuerdo muy bien, los ovarios poliquísticos, que ahora tiene otro nombre. Y he ido al ginecólogo y me ha dicho que ya no tienes nada, ¿sabes? Y es como, wow. Pero hay que ver cuando uno empieza a sanar el alma, por decirlo una vez. Y todo fue por la no despedida. Exacto, al final es en plan como que lo intuí, pues es como había dicho, yo dejé a mis abuelos en el aeropuerto y y tengo esa viva imagen de mirar hacia atrás el pelo retrovisor porque iba a salir y mi abuela mirando y yo ahí decía, madre mía. Y a los dos días, en el momento y a los 2 días a los días falleció. Entonces tú crees que realmente fue un reencuentro. Sí. Y aparte porque, o sea, esto es un poco más íntimo. Y fue cuando me impactó cuando tú me lo soltaste. O sea, mi familia pasó una época económica en plan tal y la parte negativa no pasa nada. Parte negativa. Y me había regalado una pulsera de oro que costaba una pasta. Y eso lo terminé vendiendo. ¿La tuviste que vender? ¿Por qué te dijo ella? No. Fíjate, ella me dice, la gente me pregunta, digo, pero es que yo no me acuerdo de. No, o sea, yo sé que lo solté, pues yo en ese momento no pude ni hablar. Porque cuando yo fui a la sesión es inviable hablar porque es que empiezas a llorar y es inviable hablar. O sea, tú empiezas a decir así, o sea. Sí. Y claro, tú me dijiste, no te sientas culpable porque lo tuviste que hacer, ¿sabes? Y es como, wow. Y ahí es cuando ya empecé y dije, madre. O sea, eso es una calma y que ella entendió que aunque fuera importante para ti, era lo único que tuvieras, por decirlo de alguna manera, era algo que era necesario y que tenías que pasar. Así de bastante. Pero y tiene esa parte positiva porque al final es como, no la parte positiva de vender algo, sino el sentido de saber de tu ser querido que dices, ostras, gracias a ti, que eres como como el medio de comunicación para los que estamos aquí en la parte terrenal, de saber de ellos, ¿sabes? Y sobre todo para las personas que no han tenido esa despedida. Sí. Yo creo que por mucho que sepas, tal nunca vas a tener la despedida. Pero aparte de eso, que si nos ponemos, yo lo que estaba diciendo anteriormente, si nos ponemos a darnos cuenta que ellos nos dan un montón de señales en todo momento, que siempre están, que viene su olor, que viene su... todo. Eso es impactante cuando llega eso. Incluso una de las cosas que me había dicho también, o sea, que yo decía, madre, yo creo que es el vecino. Tu abuela te da golpes y no te enteras. Claro, era la cocina y decía, no, el vecino, pero no. Sigue dando golpes, ¿sabes? Como mal. O sea, hace como el toque, como diciendo, estoy aquí, sigo aquí y ese es tu momento. Sí, pero... ¿Lo recomendarías, Maca? Total. E incluso voy a hablar de la experiencia, bueno, hace un año puede ser, sí, un año, sí. O sea, es que ya no es una consulta, sino estaba contigo cenando. Sí, bueno, eso fue ya cenando. Eso fue cenando y ya. Dice Sara, y dame un papel y un boli y tal. Digo, madre mía, ¿a quién le tocará? Pues había más personas. Y nada, ya con el mantel, salvamantel ese de papel que tiene el restaurante, empieza ahí a... que pillo.
Y... Empecé a escribir. Sí. Y me tenía que dar un mensaje, obviamente. Y... Un poco duro. Sí. Pero al final mi abuelo está vivo, o sea, que ya no es por la parte que de forma coloquial o no es que te comuniques con ellos, sino también con lo que estamos aquí todavía presentes, ¿no? Y me dijiste una frase en plan, mi abuela esa es en plan, mi abuela tu abuelo, lo siento podrido, mi abuela podrido. Pues a los meses empezó a putar sangre y yo ya tenía claro que algo malo estaba pasando y que era como cáncer, o sea, estaba claro. Y al final era cáncer de pulmón, o sea, hace un año que tiene cáncer de pulmón, estadio 4, no tiene nada. Y... Pero ¿crees que con esa advertencia que nos dan, que muchas veces dicen no quiero saber nada, ¿crees que mucha gente no valora la oportunidad que se le da para pasar, no sé, para pasar más tiempo con... A ver, por un lado entiendo a las personas, pues es verdad que, o sea, a mí, yo creo que como a mí, como a muchos, al principio te da miedo porque piensas que no vas a decir algo mal, al final no, o sea, al final son advertencias o quieres saber ese mensaje que no pudiste despedirte de esa persona. O como tu guía principal o tu ser querido te va a decir algo negativo. Eso es... Exacto, y es como, y al final es bueno, pues al final te vas preparando y es como, oye, yo ya paso tiempo con mi abuelo, pues vivo con él y demás, pero es como... También me dijiste, tu abuelo, o sea, lo veo que en una mesa solo, pues es como ya que se está preparando, pues todavía el pobre se queda, ¿no? Pues bueno. Siempre la muestran O sea, en plan, como lo están esperando, pero... Como que lo están esperando, pero si se dan cuenta por la parte de ellos, de los que están en el otro lado, que ya no están, las ansias de que ese familiar regrese a casa, por decirlo de alguna manera, por eso también es el reencuentro, para ellos también están ansiosos. Eso es, por ejemplo, en este caso, ¿no? Tu abuela, de recibirlo de nuevo y decir, ya estamos juntos por fin. ¿Vale? Porque allí no se vive, aunque aquí hayan habido peleas y situaciones, no se vive de la misma manera, allí es todo amor. Entonces, creo que esto también es importante valorar. Y te ayuda porque es como, ya, o sea, nunca se está preparada, pero sí, por una parte ya tu mente ya va más preparada y es como... Wow. No, y saber qué hay en el otro lado, cómo se manifiestan. Muchas veces hemos tenido sesiones de risa en los directos, de que ellos mismos se da la risa, empiezan a contar sus chistes y dices, Dios mío, si están de lujo. Total. Y es como te quedas con esa tranquilidad de saber que están aquí. Sí. Bueno, te doy las gracias por estar aquí en el reencuentro. Y nada, un besito, ¿no? Y animo a todo el mundo, sobre todo a la sanación, pues es verdad que entiendo a las personas, pues eso, vuelvo a repetir, eso me pasó a mí, es como estás con la incertidumbre, voy o no voy, porque tienes como ese temor que me dirán, si ese familiar que quiero que conecte conmigo se conectará o no. Y aparte, sobre todo la sanación. Yo al todo, o sea, como que mi misión o sea, yo por una parte no me gusta, obviamente, ver pasar mal a nadie, y es verdad que todo el que puedo es en plan, vete y ya está la sanación, ¿sabes? ¿Hay alguna historia que tú creas que le hayas dicho vete a hacer la sanación y ella... Acompañar de trabajo. Y yo, o sea, esto es, aparte de la sanación, yo trabajo de cara al público y me pasó, mira, estábamos despidiendo y No, pero... Y me pasó algo muy curioso, ¿sabes? Que al final, como digo yo, a veces las casualidades no existen. Yo tuve un amigo que falleció con 15 años en un accidente de moto, cuando yo estaba en el instituto, y nada. Yo trabajo de cara al público y hace tiempo que no veía ni a su madre ni a su hermana y los conozco de toda la vida, ¿no? Pues estudiaba con sus hijos y con su hijo y además salíamos de fiesta y demás. Pues en esto que voy a la gasolinera y veo una chica, una dependiente, digo, ay, me suena la hermana de que era mi amigo para descansar, pero no me acuerdo cómo se llama, y ese rurrum una semana. Pues justamente en esa semana me veo a la madre de mi amigo que había fallecido y digo, esto no es casualidad, esto no puede ser casualidad. Como ellos se manifiestan de una manera... O sea, yo tengo una desesperación, o sea, empecé yo con una desesperación, yo no siento nada, ¿vale? No... Eso dice ella. No, a ver, lo único que, como digo yo, es que veo a las personas venezolamente y tal, pero no... Y era como una desesperación, en plan, bueno, tuve que dejar el cliente y echarme a correr detrás de ella. Y ella me conoce de toda la vida y es como que la pobre en ese momento la cogí en un mal momento. Y le dije, tengo que hablar contigo y tienes que hablar con una persona tal que te tienes que poner en contacto con tu hijo. Y se quedó así.
Y claro, empezamos a hablar y dice, no, pero es que yo hablo... Claro, pues al final, cuando hablas con personas que la primera vez como por si acaso, ¿sabes? Para Sí, no sabes exacto si la persona es creyente, si no cree, claro, si es delicado también, porque hay un fallecimiento. Y claro, y a veces como, no me quiero aprovechar de tu situación ni nada. Y entonces me habló y dice, no, pero es que yo hace tiempo me contacté, digo, no sé por qué contactaba con una persona, una medium de Londres, imagínate. Digo, no sé por qué, pero tiene que ser con ella. Y de hecho, tuvo la sesión, al final se animó y me acabó mandando un audio, dándome las gracias. Dice, me encanta, o sea, dice, y lo que más me gustó, que me sorprendió, dice, Sarai me dijo, no me pidas más sitio porque no procede, no te, o sea, tu hijo ya quiere que lo dejes en paz. ¿Sabes? Y al final... Sí, pero también porque sufren también ellos, ¿sabes? Entonces, pero al final... con esto lo que quiero decir es, como la parte positiva es que dices tú, hay gente que juega con la desesperación de las personas. Esa es la historia. Y sobre todo es como dice mi madre, una madre no está preparada para enterrar a su hijo en la vida. Pero un padre no está preparado para eso. Y esa madre dándome las gracias, dice, ¿sabes? Dice, aparte de lo que le dijiste, pues no sé lo que le dijiste, obviamente, era como, mira lo que me dijiste tú, esa persona, o sea, que me dijo Sarai que que no pidiera más cita porque no le iba a atender más que su hijo y ya estaba cansada de ella. Eso funciona así, si no es, no es. Y no me gusta, la mediunidad no se trabaja con miedo, o sea, el miedo es terrible para la mediunidad, porque es algo que creo que no es necesario. Si solamente esa persona tiene que venir una vez, porque tiene que sanar una vez, y para mí mi objetivo es que salga increíble, que así sea, en una sola vez. Y sobre todo la sanación, pues una compañera de trabajo también, vamos a estar encantada y animo a la gente, pero claro, esa gente como, esa parte como que es más desconocida y es como que... No, pero realmente no es tan desconocido, porque de toda la vida ha existido la curandería. De toda la vida yo trabajo con las plantas, trabajo con temas de curandería y trabajo con ellos, que son tus guías, ¿sabes? Así que eso es lo importante, saber que está bien. Bueno, pues muchas gracias. A ti. Bendiciones. Gracias.